Hola, hola. Vamos a empezar puntual las clases, amados hermanos, ¿ok? Eh, Van a estar grabándose porque estas clases van a ser pasadas después al canal de YouTube, ¿ok? Voy a hacer una pequeña oración antes de iniciar. La clase empieza puntual, termina puntual, ¿ok? Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por estar permitiéndonos estar reuniéndonos, Señor, para hablar de ti, de tu nombre, para expandir las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos. Espíritu Santo, seas en cada hogar, en cada mente, en cada corazón, Señor, obrando, Señor, tocándonos, Señor, el entendimiento, dando testimonio a nuestro espíritu, Padre, de esta palabra que el día de hoy se va a compartir. La ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Miren, este tema es un tema que es fundamental que nosotros como cristianos lo conozcamos, lo entendamos. Muchas veces hablamos acerca de que somos salvos, nos sentimos salvos, pero hoy voy a hacer una pequeña introducción de muchos temas que vamos a ver. Déjenme les digo que este es un tema controversial, que mucha gente no se pone de acuerdo, que hay muchos puntos de vista. El objetivo de esta clase, amados hermanos, no es meter controversia, es alcanzar almas. Amén. Vamos a estar abiertos a preguntas, vamos a dar un margen al final de la clase para cualquier duda. Hoy yo diría que es una pequeña introducción porque es un tema profundo y ancho, amados hermanos, pero creo que como hijos de Dios es bien fundamental que podamos entender este tema, la salvación. Abarca demasiadas cosas. Vamos a iniciar. Voy a empezar leyendo una parábola en Lucas 18 al 27. Es de un joven rico que cuando terminemos de leerlo nos vamos a quedar como se quedaron los discípulos preguntándose qué va a pasar. Amén. Ok, es Lucas 18 al 27, la parábola de el joven rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto dice que se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, wow, pues, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Preciso eso es lo que vamos a darnos a la tarea de escudriñar, de estudiar. La Biblia no nada más se lee, la Biblia se estudia. ¿Ok? Porque lo sorprendieron, porque si él cumplía los requisitos de la ley con los mandamientos, el Señor le dijo, no es posible, todavía te falta dar más para que puedas seguir, ven y sígueme. Y él dice que se entristeció, que no pudo. Entonces ahí entró, amados hermanos, la gran incógnita. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y eso es lo que nos vamos a preguntar hoy. En las iglesias hay muchas confusiones de quién puede ser salvo. Se estaban preguntando, amados hermanos, y ustedes también se estarán preguntando ahorita, si ese joven rico
cumplía con todos los requisitos, no adulteraba, no mataba, no robaba, no hurtaba, y aún así él no calificaba. Y la respuesta es bien sencilla, es muy fácil, porque no vamos a poder entrar, no vamos a poder hacer absolutamente nada. No hay nada posible que el hombre pueda hacer para tener acceso a la salvación. Y aquí es donde entra mucho conflicto, porque hay mucha gente que dice, nadie puede entrar, y mandan a todos al infierno y califican a todos como hijos del diablo. Y otros dicen, es fácil, yo ya soy salvo, y se van a extremos. Aquí ya empieza una gran polémica. Amados hermanos, yo les voy a pedir que realmente quien quiera tener esta información, a mucha gente no le gusta escuchar, o a veces piensa que ya sabe, o a veces les aburre, pero vamos a tocar demasiados puntos que sí deberíamos, si realmente nos interesa lo que es la salvación, poder entenderla. Amén. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay mucha confusión, porque si no es por obras, porque una cosa son las obras y otra cosa es la santificación que demanda. Y hay muchos conceptos que cuando uno lee la Biblia nos vamos a ir un poquito desmenuzando conceptos para poder entender, porque si nosotros, perdón que lo diga, somos cómodos, vamos a empezar a acomodar la palabra. Y yo les voy a decir algo, hay gente que dice, no prediques esto porque la gente se va a sentir tan libre que va a pecar deliberadamente, porque desde ahorita yo les digo, es bien difícil que la salvación se pierda. ¿Se puede perder? Sí se puede perder. Pero yo no les puedo quitar lo que Dios les dio, que se llama libre albedrío. Porque dentro de estas clases vamos a estudiar que es muy difícil que la salvación se pierda, pero que cuando uno no sigue la verdad, el camino y la luz, vas a ser salvo, bien emproblemado, salvo con muchas ataduras, un salvo que no puede ni siquiera ser criatura nueva, que no hay una regeneración. Vamos a hablar un poquito también del concepto de lo que es la regeneración. Son puntos que, si el Señor nos permite, alrededor de 4 clases, si es que no se tienen que extender, vamos a ir estudiando un poco. Amén. La salvación es un regalo dado por Dios. Eso quiero que nos quede bien claro en nuestro corazón. La salvación es un regalo porque nosotros no tenemos el acceso para poder comprarlo. No se puede. Para los hombres es imposible tener acceso por su propio mérito. Esos son puntos que vamos a estudiar, porque no te has topado con alguien que diga, yo soy bueno, yo hago obras, no robo, no mato, ayudo a la gente, soy persona, y ellos piensan que eso es suficiente para que el día que partan de este mundo ya tienen su lugar, su pedacito en el cielo. ¿Te has topado con este tipo de personas? Bueno, mira, la Biblia a mí me dice que no es por mérito propio, que no es porque tan bueno seas. No hay nada que el hombre pueda hacer que impresione a Dios, o el hombre no puede dar nada que Dios no le haya dado. ¿Ok? Esas cosas las vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Salvos de qué? Hay gente que dice, soy salva. ¿Salva de qué? ¿Por qué estamos perdidos? ¿Qué provocó la separación de Dios y los hombres? ¿Qué hizo Cristo para reconciliarnos con el Padre? ¿Qué pasa con los que no creen en Cristo Jesús? ¿Se puede perder la salvación? Todos los pecados son iguales. ¿A dónde van cuando mueren los que no son salvos? Esta pregunta es un poco a veces dolorosos para los que nosotros sabemos cuán necesario es que las personas acepten a Cristo Jesús, y tenemos familiares que pueden partir de este mundo y que se resistieron a tener ese acceso gratuito de la salvación mediante Cristo Jesús
aceptándolo en su corazón. Por eso yo les digo que este tema es importante que nosotros lo conozcamos, porque en esta dispensación nosotros somos los portadores de las buenas nuevas de salvación, pero tú no puedes ir a proclamar algo que tú mismo desconoces. Amén. La salvación, porque es importante que la entendamos. Llegar a entender el concepto de salvación puede llegar a definir a muchos creyentes en el verdadero camino del cristianismo. ¿Por qué digo en el verdadero camino del cristianismo? Porque muchas veces andamos como cristianos oprimidos, reprimidos, amargados, frustrados, atados. ¿Y saben por qué? Porque estamos en un cristianismo por miedo, amados hermanos. Entonces, cuando tú conozcas ahorita el verdadero significado de la salvación, vas a caminar por ese camino, pero libre, feliz, con gozo y contento, libre, tal y cual debe de ser. Llegar a entender el concepto de la salvación puede llegar a quitar la venda de religiosidad y legalismo que son cautiverios humanistas, pensamientos, filosofías humanas que miden a un Dios desde su perspectiva, desde su carácter, porque ellos se vuelven como un tipo jueces y ellos empiezan a condicionar lo que Dios no condiciona, lo que es la salvación. Y eso se encierra dentro de lo que es el legalismo y la religiosidad. Pero cuando hemos sido llamados a ser libres, empezamos a quitarnos las ataduras puestas por hombres. Amén. Llegar a entender el concepto de salvación nos va a quitar del lugar de jueces que no nos corresponde y nos hace ver a nuestro prójimo con amor. Eso es como Dios los mira. Llegamos a entender que el único juez de vivos y muertos se llama Cristo Jesús, ni siquiera el Padre. El Padre dice: Jesús mi Hijo, Él es el juez de vivos y de muertos. Llegar a entender el concepto de salvación nos permite permanecer en el Señor por amor y agradecimiento, no por miedo ni manipulación. Tratar de manipular a alguien para que permanezca en una iglesia, en una religión o en el camino de Cristo Jesús por medio del miedo, eso es terrible, porque eso se llama manipulación. Y la manipulación está ligado a la brujería. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que es un tema bien controversial, pero muy necesario y muy interesante. El legalismo y la religiosidad en muchas iglesias han querido meter la mano y arrebatar lo que Dios nos ha regalado, que es la salvación y el libre albedrío. En el nombre de Jesús, yo voy a empezar a enseñar, yo voy a dar la palabra, pero tú con tu libre albedrío, tú vas a empezar a decidir muchas cosas, porque yo voy a hablar acerca de que la salvación es difícil que se pierda, pero también quedarte en nivel salvación, cuál es la consecuencia de no llegar a comportarte o vivir como un hijo de Dios. Vamos a tocar todos esos temas porque tienen mucho que ver con la venida de Cristo Jesús, quiénes se van a ir en ese arrebatamiento, quiénes se van a quedar después del arrebatamiento, qué va a pasar después del arrebatamiento con los siervos y con los hijos. Vamos a ver la diferencia entre hijos, siervos y bastardos, porque así lo dice la palabra de Dios. Y tú con tu libre albedrío, pero ya con un pleno conocimiento, tú vas a decidir hasta dónde vas a llegar en el camino que es Cristo Jesús. Yo les dije, voy a hablar fuertecito, porque ese es el deber de un pastor, de un maestro. Amén. Vamos a estudiar un poquito lo que es el significado del legalismo. Amén. En teología, el legalismo religioso se refiere a una perspectiva que enfatiza el cumplimiento estricto de las leyes y normas religiosas, a menudo a expensas de la fe y de la gracia. Y yo no voy a hablar de ninguna religión, pero hay casos donde en ciertas sectas te dicen que por pintarte el pelo ya perdiste la salvación, por ponerte aretes, por llevar un tatuaje,
por rasurarte las axilas, por bañarte todos los días. ¿Te parece ridículo? Es ridículo. Sin embargo, hay iglesias que te empiezan a someter, pero esos no son dictámenes de Dios, son doctrinas, enseñanzas de hombre. Y la gente está sometida en ciertas iglesias por miedo, no por amor, no por gratitud, por miedo. En el nombre de Jesús, hoy no vamos a ser libres de todo eso. En otras palabras, es la creencia de que la salvación o la aceptación divina se obtienen a través de las observancias de las reglas, mandamientos, muchas veces impuestas por hombres, más que por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y hoy te voy a dejar una semilla bien plantada dentro de tu corazón. Aquí no está en tela de juicio el amor de Dios hacia la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabes tú el concepto de amor de Dios? No de los hombres. El amor de Dios no deja de ser. Dice que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y ahí te va. El amor no deja de ser. Dios nunca te va a dejar de amar. Dios nos ama. Aquí lo que se pone en tela de juicio y que es con lo que tenemos que trabajar, mucha gente se estanca, es que Dios no me quiere, Dios no me quiso, no estoy segura que Dios me ame, no estoy segura de mi salvación. Eso no está en tela de juicio. Con lo que nosotros tenemos que trabajar es que con el mundo y la humanidad pueda conocer a Dios y lo pueda amar y haya esa conexión. Pero el amor de Dios, que nunca deja de ser, tiene mucho que ver con lo que es la salvación. Porque la salvación, lo que Dios da, no lo quita. Y ahorita yo les voy a explicar, porque te estará volando la mente. ¿Cómo no? Si mi vecino que es borracho, si aquel que hace esto, que hace lo otro, ese ya no pasó al cielo, ese ya perdió la salvación. Eso lo dicen personas que no tienen conocimiento de lo profundo, lo alto y lo ancho del amor de Dios y de su palabra. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Don significa regalo. Y Dios no es como los hombres, que cuando nunca te ha pasado que estás tú con alguien, pareja, novio, ay, te amo, te quiero, te doy un regalo, pero terminan y te dicen, dame lo que te di porque era muy costoso, y te lo quitan. Bueno, Dios no es así. Dios nos ama y nos ha dado. Quiero que empieces a abrazar, porque sabes que el amor da seguridad y Dios te ama. Por eso dio a su Hijo unigénito. Dios te ama. Juan 4:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este versículo, amados hermanos, me está hablando de un Dios que vino a rescatarme, no a juzgarme, porque Él conoce la condición del humano en estos tiempos. Entonces, nosotros aquí tenemos un Dios que todavía no viene como juez. Tenemos un Dios que viene a rescatarnos, a amarnos, un Dios de restauración, un Dios de oportunidades. Sin embargo, yo sé que muchos estamos marcados desde la infancia con un Dios fulminador, con un Dios castigador. Y nos cuesta mucho trabajo a veces entablar esa relación, esa comunión con el Padre, porque nos sentimos como que nos está observando con un tridente en la mano, con un rayo, esperando que te equivoques para desde el cielo fulminarte. Entonces, no hay una relación de amor. Quiero que sepas que el amor de Dios por ti no deja de ser. El amor de Dios por ti es profundo. Cristo vino al mundo como un cordero sagrado, a pagar el precio y a rescatarnos. Esa es nuestra dispensación. Jesucristo como cordero es para este tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos la oportunidad, porque Cristo vendrá como león de la tribu de Judá, y entonces Él va a venir para juzgar con vara de hierro a las naciones, pero esa es la próxima dispensación. El tiempo de ahorita, el tiempo del Espíritu, es para que los hombres sean alcanzados
restaurados y salvos. O sea, ese es el tiempo de oportunidad para conocerlo, amarlo, servirle y seguirle. Amén. Como ese joven rico que lo quería hacer. Vamos a hablar un poquito del legalismo, cómo se puede manifestar lo que es el legalismo. El legalismo, una persona legalista trata de enfatizar la letra de la ley por encima del espíritu. Por encima del espíritu. Se centra en la obediencia externa de las reglas. Él está mirando la apariencia externa. En las iglesias eso abunda, amados hermanos. No te voy a hablar del mundo porque ellos no conocen de Dios. Pero en las iglesias nos dejamos llevar tanto por las apariencias. Parece chiste, ¿no? Pero hermanito con traje, zapatito de charol, pintadito, una rayita en medio, pintadito así, con una Biblia bajo el brazo, y decimos, Él es santo y puro. Una hermana que tiembla en el espíritu. Nos dejamos llevar por las apariencias, porque la hermana usa falda larga, porque la hermana es así, lo externo, vaya. El legalista siempre está mirando la apariencia, lo que es externo, sin considerar el contexto o el propósito original, que son las mismas leyes, que las leyes que están escritas en la Biblia es para hacer un impacto interno dentro de ti. Pero el legalista es apariencia. El legalista usa la ley para juzgar y condenar a otros. En lugar de usar la ley como una guía para crecimiento espiritual, una guía para vivirla en tu vida de una forma cotidiana, ellos la utilizan como una herramienta para señalar los errores de los demás y sentirse perfecto, superior que los demás. Y eso es un error. Ese es un error. El legalista, eso provoca que haya un agotamiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué te provoca un agotamiento espiritual? Porque nunca vas a dar el ancho, nunca vas a hacer lo suficiente. Si estamos tratando de agradar a Dios por obras o por acciones, siempre te están empujando a más y nunca va a ser suficiente. La constante búsqueda de la perfección a través de las observancias de las reglas puede llevarte a un agotamiento, terminar exhausto, desesperado, ya que nadie puede cumplir la ley en perfección. Nadie puede cumplir la ley en perfección. Esa es una de las razones por qué tuvo que regalársenos, nos regalaron la salvación, porque nadie puede adquirirla, porque nadie es perfecto. El legalista distorsiona el evangelio, puede desviar la atención de la gracia de Dios y la obra redentora de Jesucristo y se puede enfocar en el esfuerzo humano para ganar la salvación. Nadie puede ganar la salvación. No se puede. Esto lo vamos a ver más adelantito con versículos por qué nadie puede, ¿ok? Hay ceguera espiritual. El legalista puede impedir que las personas vean la necesidad de la gracia de Dios y de poner transformador del Espíritu Santo, que dicen, no, o sea, yo no ocupo a Dios. Yo soy bueno. Yo hago buenas obras. Yo ayudo, yo sirvo. Y crean una venda dentro de los ojos al grado de sentirse que ni siquiera ocupan ni de Cristo ni del Espíritu Santo. Se pueden extraviar en el camino. Tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Acerca de lo que es la salvación, cómo se puede adquirir la salvación. En Romanos 10:9-10 viene, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! Se escucha fácil, ¿verdad? Lo vamos a estudiar también. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que hay que hacer una confesión con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y tenemos que creerlo en el corazón, que se levantó entre los muertos. La salvación aquí me dice que se alcanza a través de dos acciones. Creer en el corazón que Jesús es el Señor y que fue resucitado por Dios.
y confesarlo con la boca que Jesús es el Señor. He aquí, amados hermanos, la importancia de tener el conocimiento acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario, pero si ni siquiera tenemos idea de lo que pasó, ¿cómo podíamos creer? Hay gente que hace la oración, pero nunca se ha sentado a estudiar qué fue lo que pasó, por qué nos perdimos, qué fue lo que tuvo que hacer Cristo Jesús para rescatarnos, qué significa que Él es mi Señor, qué significa que Él tuvo que pagar, cómo, por qué. Pero nada más hacemos la confesión de labios. ¿Cuándo eso va a bajar a tu corazón? Cuando tú tengas conocimiento de lo que realmente pasó. Tú no puedes creer en algo que no has escuchado, que no conoces, ¿verdad? Y es importante tener ese conocimiento porque es lo que nos da el acceso a poder decir, creo y ser salvos. Escúchame bien, es importante. El conocimiento de lo que Él pasó, nadie puede creer en algo que no ha escuchado, que no ha entendido. Por eso la importancia de los discipulados, el enseñar, el entender, porque eso, ¿sabes qué? Te va a dar convicción, no religiosidad, sino entendimiento. Nadie puede amar lo que no conoce. Tú no puedes estar agradecido con Dios si no sabes todo el trasfondo que hubo detrás de la cruz. Amén. Porque muchos decimos, creemos en Cristo Jesús, porque es un asunto familiar, cultural, religioso, porque desde chiquito te lo impusieron, pero no tenemos ese conocimiento de poder decir, yo creo en Cristo Jesús y tener acceso genuinamente y creer genuinamente. Amén. Ok. Vamos a seguir leyendo un poquito lo que es en 2 de Timoteos 1:9, que dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo? Según el propósito suyo y la gracia de Él quien nos llamó para darnos salvación. ¿Quién fue? Cristo Jesús. ¿Quién nos lo proporcionó? Cristo Jesús. En Hechos 16, 30, 31, que yo estoy segura que muchos en las oraciones recitan este versículo, lo proclaman, lo declaran, ¿verdad? Está hablando de un carcelero donde Pablo y Silas habían sido encerrados en lo más profundo del calabozo por estar haciendo el evangelio. Es bien diferente que te encierren en una cárcel por andar robando, ¿verdad? Que otras que te encierren por estar evangelizando. Bueno, a ellos los agarraron y los encerraron en lo más profundo del calabozo. Y resulta que tenían el corazón porque de gratitud y de amor a Dios, y estaban tan gozosos de haber sido tomados a encarcelar por el hecho de estar hablando de las buenas nuevas, que empezaron a alabar a Dios y lo empezaron a exaltar. Y eso hizo que las puertas empezaran a temblar y fueran libertados. Entonces lo que hizo el carcelero dijo, escaparon. Y cuando el carcelero estaba a punto de él mismo sacrificarse, porque ya sabía lo que le esperaba cuando llegaran y le preguntaran qué pasó con todos los presos, pero escucha la voz de Pablo y dice, detente, no hagas tal cosa, no nos hemos movido, aquí estamos. Fue tan impactado, tan impresionado, que dice que sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué creen que les dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Le dio una lista de requisitos, le dijo, cree. Pero ¿qué encierra la palabra creer también? ¿Qué encierra la palabra creer? Tú te podrás quedar igual después de haber tenido conocimiento de la palabra. Tú te podrías quedar igual después de haber tenido una experiencia con Dios. No. Tú empiezas a cambiar, pero el requisito es creer, porque después de creer viene el resto. Amén.
Entonces aquí no dio una larga lista, sino él le preguntó, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Este versículo enfatiza que la salvación se logra mediante la fe en Jesucristo. Para poder tener fe en Jesucristo, tenemos que empezar a conocerlo por medio de los discipulados. Otro versículo que menciona la salvación por la fe es Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo soy salvo por mi mérito. No puedes hacer absolutamente nada, vuelvo a repetir, que impresione a Dios. La salvación es un regalo, que tú reconozcas lo que Dios hizo por ti. Dios Padre, Dios Hijo. Amén. Este versículo subraya que la salvación es un don gratuito de Dios, no algo que se gana por obras. Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10 declara, porque Dios no nos ha llamado para que nos castigue, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos sido llamados a salvación, no para castigarnos. Mira, el propósito de Dios cuando creó a la humanidad, y Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, y son planes de bienestar y no de calamidad. Desde un principio, ese es un tema que vamos a tocar también en una de las clases. Los planes que Dios tenía para la humanidad. Dios nunca desecha los planes que Él tiene, aunque el hombre falle. Porque cuando Adán y Eva falló, Dios no desechó el plan de bendición para la humanidad. Quédate con eso, por favor. Quédate con eso en tu corazón. Este versículo resalta que la salvación es un llamado de Dios. Somos llamados a ser salvos. La Biblia enfatiza que la salvación se logra a través de la fe en Cristo Jesús, un don gratuito de Dios que se recibe por gracia. La fe implica creer en Jesucristo y confesar que es Señor, y esto te llevará a la salvación. Que el diablo nunca te haga dudar de tu salvación, que el diablo nunca te haga dudar del amor que Dios tiene por ti. Aunque falles, aunque caigas, Dios te sigue contemplando con ojos de amor y tenemos un Dios de restauración. Nunca dudes de eso. Te lo suplico, porque el dudarlo es abrir puertas. Es abrir puertas para que entre el menosprecio, y es una estrategia tan vieja del diablo que te hace sentir indigno de Dios, que ni siquiera puedes levantar el rostro al cielo y empezar a hablar con Dios. O sea, la salvación, si tú crees en Cristo Jesús, eres salvo. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí ya voy a empezar a hablar un poquito más fuertezito, ¿ok? ¿Me aguantan? Y si no, pues ya estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué significa que aunque Dios invita a muchos, porque ya entendimos que la salvación es un llamamiento, ¿verdad? Me da risa porque ya voy a empezar, no estoy como el Chompi, primero los peino para después darle la palabra un poquito más fuerte, ¿no? Ok, significa que aunque Dios invita a muchas personas a la salvación o a una vida de fe, solo algunos responden de manera genuina. No todos siguen el camino, la verdad y la vida. Es como, tú sabes, cuando tú tienes un niño chiquito berrinchudo, ¿no? Entonces, tú llegas a la casa con un regalo grande. ¿No te ha tocado que te arrebatan el regalo, ni te saludan, ni te dan las gracias? Solamente, se emocionan con el regalo, te quitan el regalo, te ignoran y empiezan a disfrutar el regalo, a abrir la bolsa. Muchos hacen lo mismo con la salvación. Arrebatan la salvación, pero ya ni siquiera voltean a ver al que les dio la salvación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Ok? Llamados a salvación, pero Dios quiere darte algo más que la salvación. Y es ahí donde yo también quiero explicarte. Y es ahí donde tu libre albedrío decide hasta dónde llegas con el Señor. Pero tú estás siendo llamado para ser escogido. Y una cosa es la persona que es salva, y otra cosa es la persona que es sierva.
Lo vamos a ver muy con detallitos más adelante, primeramente Dios. Confiesan, pero viven como si no tuvieran Dios. No hay obediencia, ni sujeción a sus mandamientos, ni interés en conocerlos. Ay, yo ya soy salva. Y tienen una fe. ¿Qué crees? Sí son salvos porque ellos mismos creen que son salvos. Yo creo en Jesús y soy salvo. Y son salvos, pero no están haciendo las obras correctas. Pierden la salvación. No todos responden con la fe y la obediencia necesarias para ser verdaderamente escogidos por Dios. Es otra cosa muy diferente. ¿Qué pasa con ellos? Lo vamos a ver. Dios llama a todos, pero la elección final también depende de la libre decisión de cada individuo. La invitación a ser parte del cuerpo y de vivir como hijos de Dios en obediencia al Padre son cosas muy diferentes a ser salvo. Ser hijo y ser salvo, cosas diferentes. Las vamos a explicar. ¿Todos son hijos de Dios? Vamos a estudiar un poco la diferencia entre salvos, siervos e hijos. Más adelante, no en la clase de hoy. Solamente te estoy dando hoy creo que una introducción, porque yo te vuelvo a repetir, ese tema es tan amplio, tan amplio. La posición que tendrás en el reino de los cielos la definen tus acciones. La posición, pero no tu salvación. Si tú crees, eres salvo. Los requisitos de la salvación y los requisitos de ser siervo, ahí es donde la gente se confunde. La gente se confunde y me echa todo a la misma olla y lo revuelve, pero lo vamos a separar con versículos y vamos a entender y vamos a dejar de juzgar. Eso es bien bueno porque yo voy a entender que no porque no le sirva a Dios es un hijo del diablo. No, ni se va a ir al infierno. No, porque solamente lo sabe Cristo Jesús. Si esa persona cree, no va a perder la salvación. Pero si tú no escuchas estos discipulados, vas a perder mucho. Porque si tú hoy me dices, entonces yo feliz me voy, creo en Cristo Jesús y sigo haciendo mi vida igual. Permíteme, porque yo te voy a decir lo que sí se puede perder cuando no tenemos obediencia. Amén. En Mateo 22, 1, 14 vamos a leer una parábola bien interesante, si me acompañan. ¿Ok? Dice esta parábola, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Este rey obvio que representa al Padre Celestial. El Hijo representa a Cristo Jesús. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a labrar la tierra, otros a sus negocios. ¿Te suena conocido? A sus negocios, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Ella también está hablando del Antiguo Testamento y a Israel, por supuesto, pero bendito sea Dios porque eso a nosotros como gentiles nos dio esta oportunidad, porque al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hayes, a lo más vil, a lo más menospreciado. Y ahí brillamos nosotros, ¿no? Dice que y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Ok? Pero esto no termina ahí. Mira lo interesante. Dice que entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. De ahí viene muchos son los llamados y pocos son los escogidos.
Se encontraron, porque déjame decirte que ese es un tema que quiero desarrollar después en unas clases de liberación, que hay puertas de acceso, porque Jesús es la puerta para entrar al mundo espiritual, pero hay gente que puede usar otros accesos para entrar. Y este entró, no entró por la puerta principal, pero entró, pero fue descubierto a razón de que no estaba vestido con las bodas. ¿Qué es el vestido que tiene que tener la novia de Cristo para poder participar de las bodas? Bueno, el libro de Apocalipsis dice que el lino fino son las obras de los siervos, y este no tenía obras. Entonces, para poder ser parte del cuerpo, sí se ocupa obras. Para la salvación, no. Para ser siervo, sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay otra parábola de los talentos, viene en Mateo 25, 14, 30. No te la voy a leer toda, te lo dejo de tarea. Mateo 25, 14, 30. En esta parábola, el Señor está hablando de que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Al que le dio 1 talento, no hizo nada con él. Lo llamó a servir, lo llamó, le entregó algo, pero él no quiso servirle. Y en eso, cuando el Señor llegó, le empezó a decir: quítenlo de aquí y échenlo a las tinieblas de afuera. Otra vez, ahí será el crujir, ahí será el lamento, ahí será el llanto, dice el Señor, al que no quiso servir, porque los que no sirven no tienen acceso a las bodas. Ahí ya no estoy hablando de salvación, ¿ok? ¿Qué son las tinieblas de afuera? Las tinieblas de afuera se refiere a un estado de separación de Dios y del reino de Dios. Ahí no me está diciendo infierno, me está diciendo las tinieblas de afuera. Se describe como un lugar de llanto y crujir de dientes, donde aquellos que no son invitados al banquete celestial experimentarán la ausencia de la luz y de la gloria de Dios. No está hablando del infierno, está hablando de las tinieblas de afuera. Está hablando como si tú estuvieras dentro de una casa iluminada, pero cuando te echan para afuera, resulta que ya no hay luz. Entonces el Señor, sáquenmelos. Ellos no pueden estar aquí donde está la presencia. Ellos no pueden estar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Échenlos fuera. Algunos ya me van entendiendo, ¿verdad? Unos ya van, no estoy hablando de salvación. Y es aquí donde muchos nos confundimos, ¿ok? Se asocia diferencias entre el agua del fuego y las tinieblas de afuera. Se asocia a menudo con el infierno. Algunos teólogos distinguen ambos. Unos dicen que es el infierno, otros dicen no es el infierno. ¿Ok? El lago de fuego es en Apocalipsis 20, 14, 15. Se considera un lugar de tormento final para el diablo, los demonios y los impíos, mientras que las tinieblas de afuera podría referirse a un estado de separación y de castigo dentro del reino de Dios, dentro del atrio, pero no en el infierno, pero no necesariamente el lago de fuego. Esto es un debate que hay entre teólogos. Si tú me preguntaras a mí, yo te diría, no creo que sea el infierno. Yo no creo, Dios no hizo la humanidad. De hecho, el infierno en un principio era para el diablo y sus ángeles caídos, no para nosotros. Pero ya hubo muchos acomedidos que quieren seguirlo. Entonces sí va a empezar a ser también para los humanos. Pero las tinieblas de afuera, si hubiera querido decir el Señor, échenlos al lago de fuego, échenlos al infierno, lo hubiera dicho, pero dijo las tinieblas de afuera. Ese es mi punto de vista. Ahora yo te lo dejo a ti para que tú lo medites y tú lo estudies, ¿ok? Porque aquí empieza a haber controversia, aquí empieza a haber una diferencia. Y yo te voy a decir que la diferencia hay entre el que obedece, sigue el camino, sigue las leyes, y el que solo recibe el regalo de salvación, pero que no busca la santificación y no busca obedecer los mandatos. ¿Por qué? Porque tener acceso a la presencia de Dios, en Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
para poder tener acceso a la presencia de Dios, sí es requisito la santidad. Para la salvación, cree en Cristo Jesús, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y será salvo. Estar la eternidad ante la presencia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, sí requiere santificación. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa ser santo? Apartado para Dios. Hacer las obras agradables a Dios. Guardarte para Dios. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Está hablando de la iglesia, de la novia. Dice lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, para ser parte del cuerpo, para ser parte de la novia, sí significa, sí es importante el no enterrar el don, el sí tener acciones justas y santificarte. Salvos es creer, pero ser siervos y pertenecer al cuerpo de Cristo, hay diferencia, no requisitos más que cree en Cristo Jesús. Él lo hizo por ti, pagó por ti en la cruz del Calvario. Pero ser siervo sí se requiere la santidad y buscar tu lino fino. Amén. ¿Qué es el lago de fuego? Yo voy a cerrar por hoy con qué es el lago de fuego y esto. El próximo jueves seguimos con más clases. ¿Qué es el lago de fuego? En la Biblia, el lago de fuego es una expresión simbólica que representa la condenación eterna y la muerte segunda para aquellos que rechazaron a Dios y su salvación. Es un lugar de sufrimiento y separación eterna de Dios, donde serán arrojados los impíos, la bestia, el falso profeta y Satanás. Entiéndeme, Dios nos ama. Dios nos ama. Dios no hizo el infierno para que nosotros fuéramos arrojados. ¿Okay? Y me podrán decir, pero ¿por qué la bestia y el falso profeta? Porque eran ángeles, que ellos no tenían excusa, eran tan perfectos, ellos no tenían excusa. Si ellos pecaron, si ellos cayeron, fue con pleno conocimiento y con un potencial, porque son casi perfectos. Por eso Dios no los pudo justificar a ellos. Pero dentro de nuestra imperfección, Dios nos justificó mediante su Hijo. Entonces, para eso fue el lago de fuego. Así que deja de aventarte y deja de andar aventando gente al lago de fuego. Y el único juez al final, que también vamos a ver los dos tronos, los 2 días de juicio, es Cristo Jesús. Amén. El Hades, ¿qué es el Hades? El Hades es el lugar donde las almas esperan el juicio final, mientras que el lago de fuego es el destino final de todos los que ya van a ser condenados. La palabra hebrea Seol se traduce como Hades. Una es en hebreo, otra es en griego, pero es el mismo contexto, el lugar donde los muertos están reposando. Tanto el Seol como el Hades se refiere al lugar de los muertos, el reino de los muertos, o al mundo invisible de los muertos. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y tú estarás pensando que es el diablo. El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios, no es el diablo, es Dios. ¿Ok? Por si pensaban, no, es el diablo. No, no, tengan temor a Dios, porque Él es el único que puede hacer eso. ¿Ok? ¿Quién fue hecho el lago de fuego? Apocalipsis 20:14-15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, porque la muerte y el Hades, cuando ya llegue el juicio final, ya no van a ser necesarios. El Hades, el lugar de los muertos, va a desaparecer. Ya no van a ser necesarios, van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Y quién más? Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar, porque creo que son las 8:20 o algo así. 8:15, para no empezar el otro tema y dejarlo a medias. Y vamos viendo si hay preguntas y si hay preguntas. Amén. ¿Hay preguntas? Sí.
¿Cuál es la pregunta? Yo tengo muchísimas preguntas, muchas dudas, la verdad es mucha información. Cada día estoy más confundido. Se Ajá. supone, entre más quiero aprender, informarme, quedo más enredado. Desde la primera diapositiva traigo un montón de dudas. No todas tienen que ver con la salvación, pero me voy a enfocar en la principal. Me enredé, que el lago de fuego, que infierno, vamos a hablar de lo malo y de lo bueno. Y lo bueno también está clasificado, que salvo, que siervo. En la pura orillita donde empieza lo bueno. No me importa estar en los pies de Cristo hasta allá en el cuarto. No, 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 no. Donde no voy a estar sufriendo y donde empieza lo bueno. Ya sé que es gratis. Ya sé que no es por mérito, no es por obra. Nada más quiero saber qué tengo que hacer puntualmente para no sufrir en la eternidad y para estar en la pura orillita de donde empieza lo bueno. Llámese como se llame, ya no me enredes con tantos nombres. Eso. ¿Qué tengo que hacer? Sé que es no blasfemar con el Espíritu Santo, que blasfemar creo que es sinónimo de burla, o sea, no dar carrilla, no burlarte de él. Y creo que son dos cosas nada más por las que puedes perder la salvación. De ahí en fuera puedes matar, puedes hacer todos los delitos habidos y por haber y no la vas a perder. Según yo nomás es no blasfemar y cuál es el otro. Y si hay más, yo me quiero enfocar en no perderla. Ya todo lo demás, ahorita por lo pronto, en esta etapa de mi vida, en este proceso, no puedo, pues. Nomás no perderla. ¿Qué tengo que hacer? No mames. Bueno, mira, precisamente eso es lo que yo les pedí desde un principio, que tenían que tener paciencia por lo menos de terminar las 4 clases para poder entender. Pero te voy a decir ahorita un poquito, tiene que ver mucho la conciencia, porque quieres que te resuma las 4 clases ahorita. Y a mí me encantaría que tuviéramos la paciencia de poder estudiar con paz y con tranquilidad, porque tiene que ver mucho la conciencia del pecado deliberado también. Claro que se puede perder cuando tú decides, la apostasía es otra de las cosas por lo cual se puede perder la salvación, pero me voy a adelantar un poquito, pero yo se los voy a explicar sin desesperación, porque es algo que vale la pena estudiarlo lento, porque se trata de la salvación eterna. ¿Ok? Pecar deliberadamente, dices, yo planeo, yo hoy en la noche me acuesto planeando, aunque yo sé que está mal, yo decido que mañana yo voy a ir a matar a alguien, yo ahí no te garantizo la salvación, porque es un pecado deliberado con pleno conocimiento. Y en el libro de los Hebreos nos habla de aquel que peca deliberadamente, ya no queda más sacrificio que hacer por él porque pisoteó la sangre de Cristo, cuando pecas deliberadamente. Entonces, esa es otra de la que se tiene que perder. O sea, mira, la salvación más bien yo te diría que en vez de sufrirla, tendríamos que disfrutarla. Pero ¿por qué la sufrimos? Porque la carnita está frustrada, porque la carne dice, no, 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 yo quiero pecar y al grado de la rayita de no perder la salvación, se la están jugando. ¿Por qué se la están jugando? Porque ya lo están haciendo ¿cómo dice? Predeterminadamente. Entonces se la están jugando. ¿Y cuál es el coraje y el apuro y la frustración? Porque estoy reprimiendo yo humanamente la carne. Pero en el momento en que tú realmente te metes a sondear y a vivir la presencia de Dios, la carne empieza a menguar tus necesidades, tu coraje, tu ira, tus arranques, tus ganas de hacer y deshacer, van menguando y se va fortaleciendo el espíritu y ya no tienes tanta necesidad, esta ya no domina tanto, sino que se te empieza a crear un hambre diferente de estar en la presencia, de estar conectado, de sentir la paz de Dios. Entonces vas creando todo tipo de necesidades, pero para eso se requiere pasar tiempo en la presencia de Dios, creyéndole y buscándole. El mensaje de hoy es: ten paz, tranquilo, porque yo te voy a decir una cosa, el tener miedo a perder la salvación muchas veces nos lleva a la desesperación, a la frustración. Y no se trata de eso. Paso número 1, hoy yo sé que Dios me ama. Hoy yo sé que en mi proceso de poder llegar a tener una vida espiritual más fuerte, Dios no me va a fulminar. Dios me va a esperar. Hoy yo sé que si le pido ayuda para estar mejorando mi relación con Él, pero también mi paz interior,
Tengo el tiempo, pero antes yo pensaba que si no leía, no buscaba, no oraba, en ese mismo instante ya era inmerecedora del amor de Dios. Pero hoy el mensaje es: yo tengo el amor de Dios y Él me va a tener la paciencia que ni siquiera yo misma me tengo, para llegar al proceso de disfrutar la salvación en vez de sufrirla. Entonces, en estas clases vamos a ver, pero vamos a ver con Biblia y con mensajes y por qué sí, por qué no y cómo. Pero en una hora, al principio les decía que ese es un mensaje demasiado extenso, demasiado amplio, que abarca muchas cosas. ¿Y yo por qué me estoy dando esta tarea? Porque la gente confunde todo y mete todo a la olla. Confunde lo que es ser siervo, lo que es el salvo, lo que es ser hijo. Todo lo mezcla igual. Hasta hay un conflicto en el libro de Gálatas, donde habla de las obras de la carne. Quiero hablarles, que me den el tiempo de hablarles de lo que es la ley de la carne, la ley de Cristo, la diferencia de la ley mosaica, y nosotros poder entenderlo, ¿verdad? Entonces mi respuesta va a llegar en las 4 clases. Pues yo ahorita te contesté gran parte. No, pues entonces estoy bien jodido porque no entendí, porque mira, cuando estabas dando la clase y hablabas del legalismo, dice uno, pues no hay que ser estrictos, o sea, bajamos la guardia, entonces vámonos yendo a lo mínimo. ¿Qué es lo que no tengo que hacer para la salvación? Y luego dice, si vas a ir a matar a alguien, sí la pierdes, entonces vuelves a levantar la guardia y dice uno, no la quiero regar en nada, me quiero ir lo más derechito para no perderla. No, pues entonces quedo bien enredado, o sea, mira, ya no sé. El legalismo, yo la neta sí le tengo, o sea, miedo a irme para donde va toda la gente, al lago, a lo malo, pues a las tinieblas. Y si entonces ocupo entender para poder hacer las cosas bien, me conlleva tiempo, pero es tiempo, pero es tiempo, estamos hablando de años y años y años. Y si en el inter de esos años me lleva pifas, quiere decir que me voy para el hoyo. Ese es el pedo. Mira, pues, el legalismo, Martín, el legalismo son leyes de hombres impuestas, de mentes cerradas, que ellos juzgan como si fuera Dios. Eso es el legalismo, porque créemelo, ya tengo rato en el cristianismo, depilarme las axilas para mí no es pecado, pero en muchas iglesias la mujer tiene que andar como Sansón, ¿ok? Y esas son tonterías de hombres. Lo que yo tengo que entender es lo que dice la Biblia. El legalista, si la mujer se pone pantalón, ya se me fue al infierno. Si la mujer se pintó el pelo, ya se me fue al infierno. Si el hombre trae el pelo largo, ya se fue al infierno. Pero lo que te quiero decir, la diferencia entre el legalismo, que son cosas, doctrinas, enseñanzas cerradas de hombres, y no es Dios el que está haciendo todo eso. Esta es la primera iglesia cristiana a la que tú te acercas, pero hay muchas otras sectas que a la gente ya de una vez ellos ya determinan que están en el infierno, cuando Dios no es eso, ¿ok? Dios no es eso, Dios es otra cosa. Dios está diciendo, mira, el primer paso es que me abras las puertas de tu corazón, pero una vez entrando, Él va a empezar a arreglar cosas, a poner paz, a quitar caos, a quitar desórdenes, a cambiar la ley de la carne por la ley de Cristo, a hacerte entender que hablar palabra vana, no te va a traer nada bueno, que el hacer tal pecado no te va a traer nada bueno. Y eso es lo que va a empezar a hacer por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, de lo que Él habla, no de lo que el hombre dice. O sea, el gran reto va a ser aquí no perder la salvación. Ese es el gran reto. Porque ganarla, pues no es por meritocracia. Ganarla es por gracia de Dios. Ganarla. O sea, tú no la puedes ganar por tus obras, pero sí la puedes perder por tus obras. Entonces, hay que poner cuidado que no perderla por tus obras. ¿Para qué le pones cuidado a ganarla? No es imposible, eso no se puede. Esa está, pues, como te dijera, por misericordia. Por eso es que yo me quiero poner bien pilas. O sea, el reto es no perder la salvación. Exacto. Mira, eso es lo que no perder la salvación, no blasfemar en contra del Espíritu Santo, no apostatar,
¿Qué es no Apostatar, apostatar? No pecado apostatar es liberado. decir, yo ya no creo. Porque hay Ah, gente que se... apostatar es dejar de creer. Sí, Ay, no, hombre, pues lo hubieras dicho así, ¿no? Pues así está bien entendible. No, entonces esas dos son unas dos cosas, no blasfemar y no dejar de creer. no apostatar, exactamente. Y Ok. donde se corre Yo el confundía la riesgo, palabra se pudiera apostatar con el decir, pecado que más liberado. adelantito yo les voy a explicar, porque tiene mucho que ver esto con el arrebatamiento y la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero, por ejemplo, óyeme, cachito, pues si tú sabes que matar es malo, que adulterar es malo, que robar es malo, y tú te empiezas a decir, no, pues a mí no me importa, no, yo lo voy a hacer. Estás pecando con pleno conocimiento. Vamos a ver los niveles de pecado en otra clase. Vamos a ver lo que es pecado por ignorancia, lo que es pecado deliberado. Vamos a empezar a conocer para poder distinguir, ¿verdad? Si tú mismo decides ir y matar, oye, estás pisoteando la sangre de Cristo. Dice, ya no queda más sacrificio que hacer por ellos porque ellos decidieron hacer las obras del mal, servirle a las obras del mal y dar la espalda. Pero por eso yo les dije en un principio, perder la salvación está difícil perder la salvación, ¿verdad? Sí, vamos más tranquilo ya con eso, lo que es apostatar y no blasfemar. O sea, tú ya no, al infierno no te vas, tú crees en Cristo Jesús. Crees lo que hizo en la cruz del Calvario, o sea, lo has vivido, crees en lo que es la sobrenaturalidad del Espíritu Santo porque también lo has vivido. Mismo que digas, no. ¿Por Ah, qué? sí, sí, Porque sí, sí. has recibido cosas que humanamente no las hubieras podido recibir, sino que fue por gracia, ¿verdad? Y ahí vemos la gracia y la mano de Dios. Amén. Hay que seguir las otras tres clasecitas a ver cómo termina uno después de todo esto más entendimiento para. Lo que pasa es que es No, pues importante estudiar y tirar conocer el los estrés. conceptos, ¿sí? Para tirar el estrés, porque vive uno bien apretado con tantas cosas No, que no sabemos Dios ni te qué ama, pedo. Dios te ama. Eres tan nuevo en el Evangelio, nada más quiero que sepas que el amor de Dios no deja de ser. El amor de Dios no es como el amor de los hombres de, me hiciste, yo ya te dejé de amar. No, por eso mucha gente que es religiosa o legalista no le cabe en la cabeza porque no tiene la capacidad de entender el amor que Dios tiene por la humanidad. Pero Él nos ama, Él te ama, Él no te va a fulminar. Él no te hizo para fulminarte. Pero si vamos a ver diferencias y niveles, ni modo, aunque nos incomode, aunque nos confronte, eso es así y es mejor conocerlo que ignorarlo, ¿verdad? Sí, ¿Alguien está más bien. tiene preguntas? Hades es donde tensan las almas después de la muerte, todos los que mueren están ahí. Y las almas que no se arrepintieron son las que se van. Sí, las almas que no están escritos en el libro de la vida, que rechazaron la gracia de Dios, ellos sí se van a ir al agua de fuego, fue decisión de ellos, fue su libre albedrío, no es que Dios fuera malo. El Hades es el lugar donde están los muertos. Pastora, Mande. buena, Dios la bendiga. Si alguien ya aceptó a Cristo, ¿no? Pero, pues no sé por qué motivo lo hizo, pero lo aceptó. Entonces, pero no tuvo una comunión, digámoslo así, ¿no? O una relación con Dios no siguió. Pero la persona quiere otra vez volver como, no sé, ahora sí dejarse guiar por Dios, ¿no? Por Jesús. Igual desde que acepta a Cristo es salvo. Aunque, bueno, sea una persona, pues podemos decir que conforme a la palabra, pero sin conocerla, ¿no? Yo hace rato decía que a veces nos inculcan desde chicos creer en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el requisito para ser salvo? Y si él cree, él es salvo. Y si él quiere estar a otro nivel, pues bienvenido, gloria a Dios. Y ando cantando Victoria yo con mi esposo. Bueno, es por tu esposo. Ahí, si me está escuchando, dile que, no es cierto. Dile que es necesario congregarse porque la palabra de Dios dice que, te voy a decir, dice que sabiendo hacer lo bueno y no le hace, le es por pecado.
¿ok? A veces lo que es el pecado, lo que nos trae el pecado es consecuencia. Lo que uno siembra, uno cosecha. Por eso yo les decía que en las iglesias hay mucha gente que está salva, pero atada y encarcelada al pecado, a las adicciones. Ajá. ¿Ok? Aunque Cristo Jesús les dio la libertad, ellos mismos deciden estar encarcelados. Ajá. Salvos, pero atados, salvos fracasados, salvos encarcelados. A razón de que dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero como no hay interés en conocer la verdad, pues no se van a ir al infierno. Pero, perdón, el diablo les va a estar pateando toda la vida y no van a terminar en el mejor lugar, aunque no pierdan la salvación. De esto yo les quiero explicar. Ok. ¿Otra pregunta? No, estoy. Ya Vaya a la después iglesia, brother. Vaya a la iglesia, hermano. Yo sé que me está escuchando. Sí, sí lo escucho. Amén. Vaya, acompáñenos, gócese. Disfrute de esa libertad que Cristo Jesús le dio. Dios lo ama. Gracias, amén. Amén. ¿Ok? Sí, ya luego le metí ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De verdad no. Wow, yo tuviera muchas. De las que están aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó clara la clase? Amén. Bueno, amados hermanos, espero Está que una la persona próxima. con la mano levantada, JBS21. Yo sí. A ver. Amén. Bueno, hay otra, bueno, yo no soy la de la mano levantada, no, pero abrí el micrófono. Estaba hablando de la salvación. Una vez que aceptas a Cristo, puedes llegar a la salvación, pero hay otro lugar que dijo que a mí se me pasó, escuché, pero no capté bien qué era, que era como estar en el atrio. Estás, pero no estás dentro, no estás con las batas de la vestidura con la cual estás dentro de, pero sí perteneces, pero no. Ay, eso es lo que a mí yo me enredé. Eso hasta con un dibujito se los voy a explicar, hermana Sari. Mire, eso viene basado en lo que el Señor le mostró a Moisés, el tabernáculo, ¿ok? Tú mirabas que está el lugar santo y el lugar santísimo, algo más pequeño, pero afuera había un atrio o patio, pero no todos tenían acceso al lugar santo y al lugar santísimo. De hecho, para poder entrar al lugar santo tenían que ponerse vestiduras especiales, estar pulcros, estar limpios. De hecho, fíjate al grado que increíblemente tú lees las escrituras y dice que los hombres tenían que usar calzoncillos de manta para que ni siquiera sudaran dentro del atrio, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús ya nos dio acceso a la presencia. Pero eso lo hizo como un ejemplo en cuanto a lo que nos habló de la salvación, que cuando lleguemos arriba, las personas que realmente son salvas son las que están con Cristo, con una vestidura especial, y los que no cumplieron correctamente, que nomás quedaron en la rayita, y es donde yo no capté qué es quedarse en la rayita, pues. Mira, eso de la rayita lo dijo el Martín, pero bueno, mira, no, los que entran al lugar santo y al lugar santísimo no son los salvos, porque son más que salvos, son siervos. Los que recibieron la salvación se quedaron en el lugar donde no hay luz, en el atrio, en el patio, se pudiera decir. No fueron lanzados al infierno, pero no es lo mismo ser salvos, no, mija. Ser siervo es diferente a ser salvo. Los que pertenecen al cuerpo de Cristo son los que hacen una función dentro del cuerpo de Cristo, que están colocados en el llamamiento donde Él les puso, que son ojos, son narizos, son boca, como dice el apóstol Pablo, y que cuando Cristo venga al arrebatamiento, a los que se va a llevar es al cuerpo. A los que dicen, sí, te agarré el regalito, acepté. Ellos no, ellos van a estar en el atrio. Sí, entiendo. Son los que ya traen poder, pues, que se desarrollan aquí en la tierra y se la salvaron muchas personas. Voy a dar una buena noticia. Todos los hijos de Dios tienen ese poder, pero unos lo quieren desarrollar y otros no.
O sea, el que unos estén sirviendo más no es porque ellos pueden nada más. Están sirviendo más, perdón, porque de ellos venga, porque ellos quieren dar esa milla extra. Porque ellos deciden hacerlo. Tú puedes. Porque dice que el que cree en mi nombre echará fuera demonios, hablará en nuevas lenguas, pondrá manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y aunque vivieran algo mortífero, no les hará daño. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Tú crees en su nombre? Tú puedes. Amén. La diferencia es que unos quieren y otros no. Pero todos tienen el acceso a la presencia del Padre, a buscar, a orar, a que se te desarrolle el don que Dios te dio. Todos lo tenemos. Todos. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No se preocupen, miren, en el nombre de Jesús hasta me voy a poner a orar más para que Dios nos toque el entendimiento y a mí me dé una manera de explicarlo de una forma más entendible en lo que es la salvación. Si se dieron cuenta, tal vez es un tema que a veces lo tomamos a la ligera, pero es tan necesario poderlo entender. Yo lo único que les puedo decir es que Dios los ama y que lo que dio el regalo de salvación, óyeme, al menos que tú decidas darle la espalda a Dios, al menos que tú decides blasfemar, no la vas a perder. Amén. Consulta, perdón. Mándeme. Quería hacerle, esto lo escuché todo, las preguntas, no, podríamos hacer las preguntas en la próxima clase al entrar también en base a lo que usted nos ha dado este tema de la salvación en esta clase, porque yo recién lo estoy procesando, quiero leer la palabra y va a ir surgiéndome preguntas. Entonces yo tomé nota en mi cuaderno en el cual posterior a esa voy a obtener preguntas y en la siguiente clase podría hacer las preguntas, o en cada clase es el tema y la duda zanjada, preguntada. ¿Cómo va a ser cómo se va a dar las clases? Gracias. ¿Tiene preguntas ahorita, hermana María Antonieta? Ahorita usted tiene preguntas, hermana. No, sí, hay un poco que quiero entender sobre lo que usted hace, lo que somos salvos, los hijos y los siervos, o sea. Esa es la próxima clase. Claro, por eso le decía, entonces quiero leer un poco los textos que nos ha dado para poder un poco procesar bien la pregunta, y también ahora que me hizo recordar los mensajes que nos dio en las pantallas, usted va a subir a cómo podemos informarnos más de lo que usted nos ha ¿Usted de dónde está conectada, hermana? ¿Usted de dónde es? Amén. Soy la hermana de Joel, del hermano Joel. Yo vivo acá en Santiago de Chile. Amén. Ok. Entonces, le puedo dejar, es más, miren, lo que pasa es que tengo un grupo de WhatsApp donde es diplomado. Les puedo pasar este apunte. ¿Qué les parece si yo les paso el apunte de la clase de hoy y ustedes me lo estudian? Y la próxima clase, porque mi interés genuino es que aprendan. Entonces yo le paso el apunte, hermana, se lo voy a pasar por medio de su hermano, y usted léalo, estúdielo, procéselo, y ya para la próxima clase, al final, cuando yo haga preguntas, voy a contestar preguntas de esta clase y de la otra, porque cada vez van a estar un poquito más. Miren, es lo que yo les decía, que este tema a veces se toma muy a la ligera o no se explica con tanto detalle. Lo siento, les va a dar un poquito dolor de cabeza, pero creo que vale la pena poder entender, ¿verdad, hermana Antonieta? Entonces, sí. Yo le hago llegar los apuntes. Además, este video lo voy a meter a la página de YouTube, al canal. En YouTube estoy como Pastora Martina Pacheco. Entonces, si usted lo escucha y pone la pregunta en el canal, igual ahí se la contesto. Ok. Sí, muchas gracias. Lo voy a editar. Mi interés es la verdad que aprendan. Claro que sí, hermana. Exacto. Sí, mi hermana, y se le agradece. Mi hermano me compartió y nada, nunca llegamos a obtener
todo el conocimiento, siempre es bueno aprender y me gusta esta clase y le animo a nuestros hermanos también, como al hermano Martín que hace esa pregunta. Yo sé que está iniciando en los caminos, al inicio de repente no podemos entender, pero Dios nos dará sabiduría para poder entender. Bueno, vamos a orar para despedirnos y nos miramos el próximo jueves a los que gusten, a las 7:30. Soy puntual para empezar, ¿eh? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias por ese amor que aún todavía no comprendemos, porque no tenemos la capacidad de amar como amas tú, tan incondicional. Por eso a veces ponemos en tela de juego tanta promesa que nos has dado, porque no podemos, no lo creemos, Señor. Espíritu Santo, danos la capacidad de poder entender lo profundo de tu amor, aceptarlo, recibir esa paz, recibir esa confianza que da el amor, hacernos vasos receptores de cada palabra de tu amor, de tu bendición. Ayúdanos a ser espirituales maduros cada vez más, Señor. Solamente mediante tu Espíritu Santo viene esa regeneración de la mente, Padre. Ayúdanos a transformar una mente carnal en una mente espiritual, a ser seres espirituales en un cuerpo de carne. Ayúdanos a que tu naturaleza prevalezca en nosotros, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a someter la carne y vivir más en el Espíritu, Padre, para que tú te puedas glorificar por medio de nosotros, para que tú puedas hacer tus obras por medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por tus hijos, te doy gracias, Señor, por tu amor derramado. Padre, pon paz en nuestros corazones, toca nuestros